pues somos la suma de los mejores. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Esta es la suma de los mejores. Un programa donde, como diría mi amigo que no vino hoy, usted, vosotros, ellos, tú y yo hacemos parte de toda esta gran familia. Un saludo muy cordial a toda la gente de Minuto 30. Gracias a ellos llegamos a todos los receptores. Oiga, noticias muy importantes y ustedes me van a disculpar un momento mientras yo intento generar el link de Minuto 30 para mandarlo a todas las redes sociales para que ustedes participen. Ya saben cómo tienen que participar, de una manera muy juiciosa, muy cortés, para que puedan plantear todo lo que deseen en el programa que tenemos el día de hoy. Hoy, obviamente, como siempre, tenemos un invitado con quien vamos a hablar de política y especialmente del norte del Valle de la Aburrá, del municipio de Bello. ¿Qué es lo que se está presentando en el municipio de Bello? ¿Cómo van las campañas en Bello? Y esperando, porque es que allá hay varios candidatos, especialmente los de Centro Democrático, los que hacen parte de la administración municipal, los que está impulsando la administración municipal, un candidato por el Partido Verde y otro independiente del Partido Independiente, con quien vamos a conversar la tarde de hoy. Hoy le han dado muy duro al candidato Gilberto Tobón. Ayer tuvo la oportunidad Gilberto Tobón Sanín, el nanogenario influencer que tiene más seguidores en Twitter y en Facebook, de participar en un debate que hicieron en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Tuvo algunas frases que diría yo un poco incorrectas con todo este lenguaje que se está manejando los últimos días, tan incluyente y tan respetuoso para con las mujeres. Inclusive trató de niñas algunas de las moderadoras, a otras las invitó a jugar escondidijo, y ahí fue donde se armó todo el enredo. Hoy habló Gilberto Tobón por la Radio Nacional, y déjeme decirle que dijo que se había arrepentido mucho en haber participado en ese evento porque lo vio un poquitico infantil. Pero ahí va, reconoce Gilberto Tobón que son Federico Gutiérrez, que todavía no ha salido en esta campaña y que es además el candidato del pinturismo, Juan Carlos Upegui, los que pueden estar en la delantera en esta contienda electoral, pero que él sigue trabajando por ese propósito. Otra de las noticias importantes, y diría yo que rutilantes, empezó el día de ayer, y fue que el aspirante a la gobernación de Antioquia, Julián Bedoya, entregó la solicitud respetuosa del aval a la Dirección Nacional del Partido Liberal. Recordemos que en días anteriores Eugenio Prieto Soto ya lo había hecho también en la Casa del Liberalismo y con el máximo jefe César Gaviria Trujillo. Pues Julián Bedoya, que es bastante habilidoso y que ha dicho en varias ocasiones que no es petrista, que él simplemente es un liberal oficialista, entregó una carta donde tiene el apoyo para solicitar ese aval de los 14 representantes a la Cámara por el departamento de Antioquia ahí. Y eso le cuento que es bastante diciente, porque hasta los dos senadores que tiene el Congreso por Antioquia, es decir, John Jairo Roldán y este señor Echavarría, también están apoyando esta candidatura. Inmediatamente Eugenio Prieto Soto hizo una reacción, y está bien fresquecita, y se las voy a leer en este momento cuando acabe de enviar este link a todos ustedes para que participen en todas las redes sociales. Y dice el doctor Eugenio Prieto Soto una reacción sobre esa eventualidad política que se presentó ayer en la tarde y que reventó esta mañana. Dice Eugenio Prieto Soto: avanzada de Petro para tomarse el departamento de Antioquia, dice en Twitter Eugenio Prieto, también aspirante. Después de haber renunciado al Partido Liberal y atacar sus directivas, reaparece Julián Bedoya a solicitar aval liberal para la gobernación de Antioquia, con carta de apoyo de la bancada liberal petrista, que en el Congreso está votando las reformas de Petro
en contra de la dirección nacional liberal. Gran reto tendrá el Partido Liberal, yo diría que César Gaviria, para definir cuál es el camino que mejor le conviene a Antioquia, ya que con congresistas de otros departamentos quieren influir en las elecciones regionales e intervenir en avales para la gobernación de Antioquia. Seguiremos avanzando con la gran acogida de la gente en los recorridos por nuestra tierra antioqueña. Hay que decir también que el doctor Eugenio pues tiene que analizar muy bien cuál va a ser su jugada, porque es que el liberalismo del municipio de Envigado también lo está apoyando, y en caso de quien logre ese aval del liberalismo, pues eso movería el tablero, y es muy sencillo. César Gaviria tiene en juego sus posiciones de partido frente al gobierno de Petro. Yo no sé qué pasaría si César Gaviria Trujillo le lleva la contraria a los que están pidiendo el aval para apoyar la candidatura a la gobernación de Julián Bedoya. Entonces eso ahí está como interesante para alquilar balcón. Lo otro es la postura de Eugenio Prieto al interior de la coalición de Antioquia, porque eso ya, a raíz de la carta que ya la hemos comentado, pues se empezó a mover un poquito la cosa, y vamos a ver qué sucede con esa coalición que por lo menos, o mejor, otros periodistas están mirando que la cosa está reventando. Yo creo que ellos pueden concertar mucho en algunos temas que Eugenio no comparte. Por ejemplo, Eugenio Prieto ha sido claro en decir que no apoya la Antioquia Federal de Mauricio Tobón, o la autonomía financiera que propone Andrés Julián Rendón. Entonces eso tiene que estar en juego, porque Eugenio Prieto también ha sido claro, primero lo programático y después el método para mirar cómo es que entre esos 4 gatos sacan un candidato único de esa coalición a la gobernación de Antioquia. Esos son algunos temas, y ahorita, porque ya vamos a ir con nuestro invitado, vamos a hablar también sobre entonces cuál es el panorama de Luis Pérez Gutiérrez hoy, porque yo creo que no es el más amable. ¿En qué sentido? Luis Pérez Gutiérrez siempre ha sido un candidato de coalición, es decir, él la va bien con todo el mundo, con el Partido Conservador, con Cambio Radical, con los liberales, con estos, con los de allí, inclusive con los petristas. Si ustedes recuerdan, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, exalcalde y gobernador, fue a pedir canoa ya, pacto histórico, para participar en la contienda con Petro. Eso pues todo el mundo lo supo y lo vio y lo evidenció. De allá lo hicieron devolver. Pero lo cierto es que él ha sido un amigable componedor con todos los partidos políticos, y por eso ha salido avante con la clase política en sus elecciones. Hoy la realidad es distinta, porque toda la clase política está partida. Entonces yo me pregunto con quién va a hablar el doctor Luis Pérez para poder pues reunir y convocar la mayoría para apostarle a una buena elección en el mes de octubre de este año. Esto apenas empieza, porque las inscripciones son después de mitad de junio hacia allá, y creo que hasta parte de julio toda la cosa para empezar a organizar esto. Nosotros, antes de conversar con el invitado de esta tarde, vamos a unos mensajitos cortos y ya regresamos. Ciudad Extrema. No te pierdas Necrópolis, una miniserie donde conocerás toda una historia del Museo Cementerio San Pedro de Medellín. Solo el Minuto 30 Play. Minuto 30 Play. En cada emisión de la Suma de los Mejores, recordando también que hacemos parte. La Suma de los Mejores es, como diría Roger Vélez, Roger de Jesús, la suma de varios sumandos, que somos Gran Ciudad, Sinergia Informativa, Minuto 30, que es por donde transmitimos, y obviamente Punto de Vista, pues que yo tampoco estoy pintado, yo aquí dándomelas de mucho porque estoy solo y me puedo desplayar y decir siempre lo que pienso aquí como un pastor de iglesia. Eso no, pues, no tiene ningún inconveniente. Hoy tenemos un invitado especial y es Hugo Díaz,
quien es aspirante a la alcaldía del municipio de Bello, en el norte del Valle de la Aburrá. Y vamos a hablar con él sobre esta localidad del área metropolitana. Hugo, bienvenido, gracias por estar aquí en La Suma de los Mejores. Rubén, muchas gracias a ti por la invitación, a los compañeros que no pudieron estar acá, a Roger. Hacen mucha falta estos muchachos. Sí, a Roger y a Juan Carlos. Juan Carlos, un saludo muy especial donde se encuentren y muchas gracias a Minuto 30 por invitarnos a este espacio que es siempre tan especial y nos reciben también. Y empecemos sabiendo o preguntando por quién es Hugo Díaz, que lo hemos visto mucho en algunas actividades, no solamente políticas, sino también como funcionario en la cosa pública, y creo que esta es la primera vez, o me equivoco, usted me corrige, que se le apunta a la elección de un cargo uninominal. Sí, Rubén, mira, mi vida es una vida muy particular, un joven de barrio popular de Bello, que empieza una historia en organizaciones juveniles en el territorio, que logra un escenario de reconocimiento desde la organización juvenil, empieza a explorar algunos asuntos de la política, luego ingresa a la empresa privada, después de un tiempo en la empresa privada toma la decisión de volver a lo público y ahí arranca una carrera de estar sumergido en diferentes escenarios de lo público, muy relacionados con la infancia, con la juventud, con la educación, con la cultura, y en algún momento también tuve la posibilidad de estar en el área de gobierno y seguridad y de movilidad. Y luego pues paso al departamento de Antioquia, donde estuve con el doctor Luis Pérez Gutiérrez como gerente de Maná, y en el año 2020 pasé a ser el director de Aburrá Norte de Corantioquia, fui autoridad ambiental en Corantioquia, y hacia el mes de diciembre del año 2020 llego a la alcaldía de Medellín como subdirector de nutrición, y ya por allá en el mes de abril asumo como director de Buen Comienzo, y después de un lapso de tiempo ya me dejan como director definitivo del programa Buen Comienzo en Medellín, de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. Padre de familia, padre de 2 hermosos hijos, felizmente casado, y pues con una ambición muy grande de transformar un territorio que amo y que me dio todo, que fue Bello. Ahí me hice como hijo, como padre, como profesional, como servidor público. Entonces digamos que Bello carga en mí una historia de infancia y de juventud y de adultez que me marcó y que hoy quiero hacer un ejercicio interesante en la ciudad. Bueno, muy bien, pero le escuché que mencionó Buen Comienzo, y lastimosamente hay que hablar de Buen Comienzo porque es uno de los programas más importantes, más importantes que tiene la administración municipal, creado ya hace varios años, si no me equivoco, creo que en la administración de Alonso Salazar. De Fajardo empezó, pero creo que Alonso Salazar sí, fue el que lo apalancó bastante, le dio mucho impulso, y que ahora se presentaron pues algunas inconsistencias contractuales ahí, que eso tienen pues en investigaciones a varias personas ahí. ¿Qué podemos decir de Buen Comienzo, de lo que le tocó a usted liderar ahí? Bueno, sí, como tú lo dices, lastimosamente fue un programa muy manoseado desde los medios, desde la disputa política de Medellín. Eso llevó al programa a un momento de crisis muy complejo. Digamos que el año 2020 hay algunas observaciones, investigaciones sobre un contrato en específico que aún sigue pues, en unos procesos de carácter penal y en otros de carácter fiscal. Y en el año 2021 tuvimos el desafortunado incidente con Manolo, que también fue un golpe muy complejo para la reputación y para el programa. Pero a partir del mes de agosto... Lo de Manolo fue... en junio del año 2021. Pero ese fue, ¿cuál caso específicamente? Ese fue el tema del abuso el del sexual. Muchacho que era un colaborador, sí, de un centro infantil, no sé qué recuerdo, él lo capturaron, ese muchacho. Exacto. Estuvo perdido unos días ahí mientras, bueno, lastimoso eso. Ese fue un momento muy duro del programa, que venía aporreado por el ruido mediático, por algunas situaciones administrativas que no fueron las más favorables en el programa en el año 2021, iniciando el año por inicio de actividades. Pero después del mes de agosto del año 2021 arrancamos un proceso de estabilización del programa, y hoy te tengo que decir que el programa va a cerrar en un momento muy importante, muy fortalecido, porque pues había un hito que venían trabajando la oposición y aquellos actores que estaban
perturbando el programa, y era que teníamos más recursos y menos niños atendidos. Ya el discurso no puede ser ese, porque en el año 2022 se lograron atender más de 90.000 niños, más de 12.300 madres. Entonces, hoy ha estado más tranquilo el programa, funcionando normalmente, más de 35 operadores operando el programa, más de 5.000 personas trabajando sin ningún tipo de interrupción, y con pues, los niños y las niñas atendidos, y todavía buscando niños. Creo que aún hay niños y niñas que todavía se pueden atender en el programa, y con hitos que desarrolló el programa en estos 2 años y medio, que van a ser muy significativos para la próxima administración. Lo que tiene que ver con el plan de acompañamiento a los agentes educativos, lo que tiene que ver con el marco curricular de educación inicial, el plan maestro de infraestructura, que es toda la adecuación y las nuevas construcciones que van a permitir que el programa siga mejorando la calidad de la prestación del servicio, todos los temas relacionados con los lineamientos para la prestación del servicio con los operadores, todo lo relacionado con la atención de niños y niños en modalidad flexible. Precisamente veía esta mañana un video muy bonito acerca de lo que transformó Reina Esther en pleno centro de Medellín, en el sector de La Paz, la zona más compleja de la ciudad, aquí en el pleno centro, lo que transformó un jardín o un centro infantil la vida de los habitantes del sector. Eso generó una transformación total de la zona, y hoy son más de 250 niños atendidos en este sector con condiciones muy favorables, que de una u otra manera transforma totalmente el imaginario colectivo de la zona. Y otros asuntos más que no es importante en estos momentos pues mencionar, pero que hoy nos dan a entender que el programa va a terminar no solamente en un punto muy alto en términos de cobertura, en términos de calidad en la prestación del servicio, en términos de todo el tema de organización de la oferta institucional, sino que además vamos a dejar unos hitos que serán muy importantes a futuro, y que los mismos agentes, padres de familia, reconocen como importantes logros del programa. Hombre, ¿por qué le tiraron tanta piedra a Buen Comienzo? O eso solamente, lo del contrato con Colombia Avanza me parece absolutamente desafortunado. Eso pues no tiene vuelta de hoja. Pero desde el principio siempre se generó tanto ruido, fue porque le quitaron el contrato de la administración a esa fundación que lo tenía antes. ¿Eso fue el detonante o qué? Rubén, mira, yo creo que... ¿O eso siempre ha tenido eso ahí algunas esguinces? No, mira, yo creo que la discusión política de Medellín se centró en 2 temas neurálgicos. Uno era EPM y todo lo que sucedió alrededor de EPM y de Hidroituango y todo el tema de la junta directiva y todo lo que en ese momento se generó con el alcalde Daniel Quintero y su oposición, y el tema de Buen Comienzo, que era un programa neurálgico, sensible, que generaba emociones en la ciudadanía. Yo creo que ahí se centraron los 2 escenarios, y durante los 3 años la oposición se encargó de discutir sobre el hecho que se presentó en el año 2020. Y ahí centraron la atención. Entonces tú siempre que escuches hablar de Buen Comienzo, hablas, no, Buen Comienzo, se lo robaron, la oposición, todo el tema, que no, que el programa deteriorado, pero todo gira en torno a lo que pasó en el año 2020. No hay nada que expresar del año 2021, del año 2022. Es más, me parece muy particular que en el año 2022 alcanzáramos una cifra histórica de atención muy por encima de lo que entregaban en el año 2019, y nadie se pronuncia. Claro, no es el foco de la atención de la oposición, y por eso hoy no es el foco de la atención. Pero yo siento que fue más los puntos álgidos en los que la oposición puso el ojo para atacar el gobierno de Daniel Quintero, y ahí se centraron, y ahí estuvo el tema de debate durante este tiempo, y no quisieron soltar el caballito de batalla porque siempre estuvo caliente la conversación sobre ese tema. Nosotros siempre hemos manifestado aquí en la Suma de los Mejores que si Daniel Quintero hubiera sido mucho más estratégico y no hubiera caído en esa lucha frontal, la percepción de su administración hubiera sido mucho mejor. Y digo mucho mejor, y digo hubiera sido porque es que esto ya acabó. Sí, mira, yo creo que cada gobernante asume un estilo de trabajo y un estilo de confrontar o afrontar a sus opositores. Por ejemplo, recordando el gobierno de Luis en Medellín, Luis también hizo no una lucha frontal contra el GEA, pero él sí hizo una separación de su gobierno de esta estructura económica, pero lo hizo desde el silencio. La mejor manera, siento yo, para estar en contra de ellos era ignorarlos. El tema de Daniel era diferente. Él quiso afrontar el problema
atacarlo de frente y como tú lo dices, la estrategia de él fue el ataque frontal contra el Centro Democrático y contra el GEA. Fue su forma de percibir la ciudad, su forma de atacar lo que venía sucediendo en Medellín, y como tú lo dices, pues uno diría que en la calle mucha gente no estuvo de acuerdo con la confrontación, porque la ciudad giró más en torno a la confrontación y a que esa las pelea. ejecuciones. Sí, Y eso fue muy aburridor. Y ahora que usted ha recordado de Luis Pérez, pues tenemos que recordar porque para que la gente pues tenga como un contexto, y es que hace 20 y punta de años, cuando Luis Pérez fue candidato por primera vez a la alcaldía de la ciudad de Medellín, cuando los periodos constitucionales eran de 3 años, él tenía pues uno de sus competidores que era el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Arrula Paucar, Jaime Arrula Paucar. Y en ese momento David Bojanini no era uno de los más bollantes al interior del Grupo GEA, pero sí estaba por lo menos en la junta de ADE. Ustedes me corrigen, porque es que aquí es un programa de todos, aquí participamos todos. Y resulta que el Grupo GEA solamente le ofrecieron muy poquita platica a Luis Pérez para la campaña, y a Arrula se la dieron toda, y Luis Pérez hizo la solicitud de que por qué le estaban dando tan poquito. El caso fue que eso se volvió un berenjenal y ganó Luis Pérez, y lo primero que hizo Luis Pérez fue sacar a David Bojanini de la Junta. Cuando Luis Pérez saca a David Bojanini de la Junta, ahí se genera la rivalidad entre Luis Emilio Pérez Gutiérrez, especialmente con David Bojanini, y el resto de la tropa de lo que hoy, o de lo que en otrora, porque yo no sé ya con los dilins que habrá, del grupo empresarial antioqueño. Eso le costó que a Luis Pérez Gutiérrez se demorara mucho tiempo, y eso hay que reconocerlo, en que hubiese podido volver a engramparse en un cargo de elección popular. O sea, diríamos que 16 años después, para no equivocarme, o dejémosle los 15 porque las elecciones fueron en el 2015, llegó Luis Pérez a la gobernación de Antioquia. Vamos a ver cómo está, porque hoy dicen que tiene una muy buena percepción. Entonces, oiga, Hugo, entonces usted estaba ya en buen comienzo, toda la cosa, y usted dijo, yo ya me voy a tirar a la alcaldía de Bello, yo ya tengo huevo, y entonces me voy a tirar a la alcaldía de mi municipio, que creo que tengo con qué y cómo. Entonces yo pregunto, ¿cómo y con qué? ¿Cuándo renuncia? Mira, yo renuncio el 17 de abril. Yo renuncio el 17 de abril de este año, o sea, yo llevo exactamente 1 mes y 12 días en campaña. 1 mes y 13 días en campaña, o sea, yo llevo muy poco tiempo en campaña, haciendo un ejercicio de cercanía con la gente. ¿Qué me sirvió a mí? La experiencia que tuve en otrora en la ciudad, o sea, haber estado en tantos cargos públicos, haber tenido ejecutorias donde estuve, de donde estuve salí bien, con un reconocimiento de la ciudadanía, de los actores políticos. Me sirvió mucho también el haber estado en Antioquia y en Medellín, porque eso me acercó a otros actores políticos, y me sirvió mucho que llegué con toda la energía puesta, con un equipo de trabajo, a animar un poco la campaña. La campaña venía un poco sosa, un poco tranquila, y llegué de pronto a desacomodar a algunos actores que venían muy cómodos y muy tranquilos haciendo el ejercicio de la ciudad, que creían que primero no iba a salir, y segundo, que creía que no iba a generar ningún ruido, ¿no? Viene a hacer ahí una bullita, pero ese se baja ligerito y no pasa nada. Pero encontraron un candidato diferente. ¿A usted lo vieron chiquito? Sí, pues además de ser bajito, lo vieron chiquito. Me vieron chiquito, y la verdad, tengo una gran fortaleza, y soy un hombre incansable, trabajo día y noche, soy un hombre supremamente metódico, trato de vigilarlo todo, de organizarlo todo. Entonces, estoy haciendo el ejercicio que siempre he sido. Yo soy un gerente público, hoy estoy gerenciando mi propia campaña. Digo gerenciando en el sentido de que le pongo cuidado a todos los elementos asociados a la campaña, y hago una lectura permanente de lo que pasa en el territorio, de lo que pasa con las otras candidaturas, y voy avanzando con mi propuesta de ciudad, y creo que ha calado mucho en el imaginario de la ciudadanía. Pero cuente una cosa, y es que usted ha trasegado, o sea, en ese periplo que usted hace, todo ese itinerario por más de una entidad pública y toda la cosa, entonces usted estuvo haciendo política ¿con quién? ¿Cómo se movió usted políticamente? Que también hay que conocer eso un poquito. Bueno, te cuento. Mis inicios políticos
fueron al lado de un político bellanita, el doctor Rodrigo Arango, antes de que él fuera alcalde. Creo que fue mi primer pino en el año 2007 en la política. Siendo un joven de grupo juvenil, me entusiasmé a ser parte de ese ejercicio de alcaldía. El doctor Rodrigo Arango llegó a la alcaldía, pues en esto uno tiene buenos recuerdos y otros no tan buenos. Hay que hacer hincapié ahí que el doctor Rodrigo Arango, que fue alcalde del municipio de Bello, pues tuvo algunos inconvenientes con la justicia, ya pagó, libró, y hoy hace parte con Mauricio Parodi de una fuerza interesante del partido Cambio Radical aquí en Antioquia. Inclusive yo diría que son ellos los que tienen el lapicero, son los que ordenan al interior de Cambio Radical, Rodrigo Arango y Mauricio Parodi, que hoy tiene curul en la Cámara de Representantes. Exacto, entonces termina ese proceso y por ahí en el año 2001, conformamos una organización que se llamaba Acción Juvenil, que éramos 3 líderes políticos de Bello, muy jóvenes, Nabor Castaño, Hugo Díaz y Giovanni Upegui. Y ahí empezamos a hacer un trabajo político, nos acercamos a la Casa Suárez, al doctor Oscar, a la doctora Olga, y empezamos un trabajo político en la Casa Suárez hasta el año 2018-2019. En el año 2019 tomamos la decisión de no pertenecer más a ese escenario político. Con los Suárez Mira, hablemos de los Suárez Mira, y lo voy a decir yo para que usted no quede muy mal. Hay cosas muy buenas de la Casa Suárez Mira. Yo tuve la oportunidad de conocer a Óscar Suárez Mira cuando fue director del área metropolitana en la alcaldía de Juan Pablo María Gómez Martínez. Qué memoria tan madre la que yo tengo. Vea, les estoy hablando de hace 26 años. Hace 26 años aquí. Yo estaba muy chiquito, yo muy veinteañerito. Tengo recuerdos del doctor Óscar Suárez Mira y ese señor es un bacán. Ese señor es un tipo querido, es un tipo del pueblo. Lastimosamente posterior, cuando llega al Senado de la República, después de que empieza a cuadrar todo su matiz al interior del Partido Conservador, para mí comete 2 errores. Uno, enredarse como se enredó y no salir rápido, que fue lo que le generó tanto tiempo prófugo de la justicia. Eso no tiene más nombres. Y lo otro fue haberle dado el mando a Olga Suárez. Ese yo creo que fue el peor error de Óscar Suárez Mira, haber confiado en su hermana, porque ella lo hizo, voy a ser cariñoso, no lo hizo muy bien. Usted me corrige, mi querido Hugo. Mira, yo creo que el matiz suarista en Bello tuvo muchos aciertos en la alcaldía, tuvo algunos desaciertos. Yo creo que el error, más allá de la forma de administrar, fue la decisión que se tomó con respecto a la candidatura de César a la alcaldía del 2015. Esa fue desastrosa. Yo creo que ahí fue donde hubo una ruptura, porque venía muy bien, habían otras opciones, otras posibilidades. No, es que cuando uno es capaz de falsificar el diploma de bachillerato, usted está, mejor dicho, entonces yo creo dando vueltas con una tabla en bocas de ceniza hace mucho tiempo. Yo creo que ahí hubo una ruptura, yo creo que ahí hubo una situación que algunos actores políticos de Bello no lo afrontaron bien, porque también estaban pidiendo un poco de renovación, un poco más de salir de ese escenario de la familia, y que fueran otros actores los que también se hicieran protagonistas del desarrollo en Bello. Yo creo que ahí de pronto hubo un error, y ese error creo que le costó el Senado a la doctora Olga en el año 2018. Yo creo que, como lo mencionamos en algunos escenarios de reflexión, la alcaldía, el Senado se pierde por Bello. La disminución de los votos de Olga en Bello fueron significativos a partir de esa administración. Eso por un lado, y John Freddy Muñoz tirando por el otro. También hizo mucho ruido. Hizo mucho ruido. Sí. Además fue muy desastroso ese artículo o ese especial que le hicieron a la doctora Olga y a la familia 2 días antes de elecciones en Caracol. Creo que fue un asunto sumamente desastroso que afectó muchísimo, pero yo siento que en esto, que es lo más importante, es reconocer, Rubén, el ejercicio que se hizo desde lo positivo. Yo creo que nosotros los seres humanos nos desgastamos mucho recordando las cosas malas de la gente, y las cosas buenas no las resaltamos, y hoy mucha gente valora, hoy que vemos algunos asuntos complejos y de verdad que nos generan mucha incertidumbre en la ciudad. Uno sí dice, hubo tiempos atrás que las cosas eran mejores, y la gente dice tanto que hablaron de los otros y hoy cometen errores peores de los que los otros están cometiendo. En ese sentido, pues yo creo que aquí
este servidor tiene una gratitud enorme por la familia Suárez, por todo lo que me enseñaron, porque igual me dieron la oportunidad de crecer, de ampliar mi espectro profesional, de poder estar en diferentes escenarios, y yo creo que eso es más importante. Y reconocer que el doctor Oscar sigue siendo un sujeto político, un caballero de la política, Sí, claro. que hoy sigue teniendo una participación importante en la política departamental y hasta nacional. Entonces yo creo que hoy algunos que trataron de enterrar ese equipo político, hoy yo creo que tienen muchísimo futuro si el doctor Oscar toma decisiones acertadas. Hoy creo que tienen un precandidato a la alcaldía de ese partido, entonces yo creo que ahí ellos están también decantando la situación, y está veremos, está en estos momentos en investigación la posible curul del representante de la Cámara, de Camilo Callejas, que están peleando esa curul, y que si eso se decanta, hay que mirar con ojos ¿Quién entraría ahí? Saldría, no recuerdo, sí, Callejas es ese sí, Germán, Juan Camilo Callejas, sí. Entraría Juan Camilo Blanco. Callejas, y saldría Sí. este muchacho Múnera, que es el representante de la Cámara actual. No, es que, hombre, sobre los Suárez, mira, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que tiene que ser uno muy idiota para no pensar que los Suárez Mira, y hablo más como del matiz al interior del Partido Conservador. Pues, hombre, hay que reconocer que algo bueno hicieron por el área metropolitana y por muchas personas del municipio de Bello, porque es que no cualquiera sostiene un equipo político tanto tiempo y con unas votaciones tan supremamente altas. Lo que pasa es que esas hegemonías y esas casas y esos cuarteles van cayendo y van mutando en cosas nuevas, porque yo veo aquí muchos políticos jovencitos, pero casi que con las mismas prácticas y las mismas cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, algo bueno hizo también los Suárez Mira, y lastimosamente pues tuvieron esos revés. Como digo yo en muchas ocasiones, cada quien carga su muertico. Exacto, y por ejemplo lo que pasa en Barranquilla, es que Barranquilla es otro ejemplo de las hegemonías. Los Char han tenido una hegemonía en Barranquilla, pero mira que en la última elección tomaron la decisión de que la alcaldesa fuera una persona diferente a la familia Char, y ha hecho un excelente gobierno en Barranquilla. Entonces eso también refresca, por eso te digo que en el 2016 se tuvo que haber tomado una decisión diferente, que hubiese podido refrescar un poco el escenario político de la ciudad, pero digamos que eso fue en otra hora, y hoy hay otro escenario político, y ellos van a jugar un papel preponderante e importante en lo que va a ser la próxima elección del alcalde de Bello, y por eso no podemos sacarlos del radar, porque tienen una importante votación, y todavía hay muchísima gente en la ciudad que cree en la familia Suárez y que cree en el doctor Oscar específicamente, y el trabajo que ha hecho y que hizo en otra hora en la ciudad. Claro, por Dios, es que el que no lo reconozca está ciego. Y yo en estos días me lo encontré en un centro comercial y lo saludé. No hay problema. Yo tengo muy buena impresión de Oscar Suárez Mira desde el área metropolitana. Pero es que es un señor, un caballero. Así es. Es que se enredó. Y es que uno en este medio en el que nosotros estamos, en lo político, en lo periodístico, y en una ciudad, región de las características del Valle del Aburrá, usted no sabe quién se le sienta al lado, cómo resulta uno enredado. Aquí uno no sabe, porque aquí han pasado cosas, se ha transformado, bueno, en fin. Óigame, entonces usted, que me parece muy, muy caballeroso de su parte reconocer su paso por el movimiento, por el grupo de Rodrigo Arango, de los Suárez Mira, usted ya se sale de ahí, y opta por trabajar y ya por hacer campaña a la alcaldía del municipio de Bello, pero por otro movimiento, por otro hoy partido, que también genera cierta percepción por obvias razones, y es de lo que hemos venido hablando. Entonces, ¿qué? Mira, nosotros en el momento que tomamos la decisión de salir a la alcaldía teníamos dos rutas. Una era recoger firmas, la otra era avalarnos por un partido. El tema de la recolección de firmas en su momento se descartó precisamente por el desgaste que implica la recolección de firmas. No, y toca sacar como 200 palos Sí. para la Y policía. lo otro es que nos identificamos con el Partido Independientes desde la postura filosófica, porque es que, por ejemplo, lo que más llama la atención del Partido Independientes es que es un partido sin jefaturas políticas. O sea, yo no le respondo políticamente a nadie, me respondo a mí mismo, y mi equipo me responde a mí.
tenemos aliados que nos hablan al oído, que nos hacen O sea, recomendaciones. ni Daniel Quintero detrás del telón, ni No, Esteban Restrepo, ni Diana Osorio, ni ellos mandan razones que tienen que ser Ellos por aquí o son por acá. supremamente respetuosos, porque además pasa una cosa muy particular, Rubén. Las dinámicas políticas en los territorios son muy diferentes. La dinámica política de Bello, que es una dinámica supremamente compleja, la entendemos los que hemos estado en la dinámica política de Bello. Pero si llega una persona externa a tratar de meterse en la dinámica política de la ciudad, a veces se le torna complejo vuelvo y repito, porque es una ciudad muy compleja. Hace unos días hablaba con un político y me decía, es que hacer política en Bello es muy difícil. Claro que es muy difícil, porque es una ciudad que ha sorteado diferentes momentos políticos y que tiene una dinámica muy fuerte. Digamos que se ha transformado en los últimos 2 periodos, pero era una política marcada por la maquinaria política tradicional. Por eso el Partido Liberal tuvo un tiempo la alcaldía de Bello, luego el Partido Conservador, hubo un lapso de tiempo ahí entre liberal y conservador, y en el último periodo el Centro Democrático. Pero en el escenario electoral se ha visto que en las últimas, es más, desde el año 2011 que ganó, recuerden que Bello fue el único municipio, es la única ciudad de Colombia grande con más de 100.000 habitantes donde ha ganado el voto en blanco. Así es. En el año 2011, la promotora, la doctora Lucimelda Ochoa, promovió el voto en blanco y le ganó con muchísimos votos de diferencia al candidato en ese entonces, que era el candidato único del Partido Liberal y Conservador en la ciudad. ¿Quién era en ese momento? Germán Londoño. Germán Londoño. Germán Londoño perdió contra el voto en blanco y esto marcó un hito en la ciudad. Por eso te digo que Bello es un municipio muy sui generis. Pero hoy se está pareciendo mucho a Medellín. O sea, hoy la gente está votando por percepciones, por lo que sienten de los candidatos. Entonces, en el año 2015, los 2 candidatos fuertes, que eran Oscar Andrés y César Suárez, obtuvieron cada uno en su orden, César Suárez 54.000 votos y Oscar Andrés 53.000 votos. Pero ahí se empezó a marcar la llegada de un voto diferente, que era el voto en blanco. Entonces ahí aparecieron alrededor de 17.000 votos en blanco, si la memoria no me falla, más unos votos nulos, más otros candidatos. Ahí estuvo León Freddy y otros actores que se llevaron unos votos. Pero en las elecciones del año 2019, el panorama es otro. Después de Oscar Andrés, que obtuvo 42.300 votos, el segundo en votación fue el voto en blanco con 29.000 votos. Y cuando se suman los votos de los candidatos de no partidos tradicionales, en ese caso el único partido tradicional era el Partido Conservador, con Hugo Willes, que obtuvo un poco más de 19.000 votos. El hijo de Alberto Willes. Sí, aparecen los electores de partidos y de candidatos que estaban por fuera de las maquinarias, y eso sumó más de 82.000 votos. Entonces, mientras que en un escenario aparecían los votos de maquinaria alrededor de 110.000, en este bajó a 60.000 los votos de maquinaria y subió a 82.000 votos los votos de opinión, más una abstención de casi 200.000 habitantes, o sea, una abstención de casi el 54% de la población. En el 2015 votó el 49%, en el 2019 votó el 46%. O sea, votó menos gente. Sí. Entonces, el comportamiento electoral de Bello es un comportamiento que hay que leer en cada momento histórico de la ciudad. Lo que pasaba hace 4 años era una postura de un candidato que se vendió como la transformación de Bello, de la no continuidad de una casa política específica en la ciudad. Pero hoy lo que tenemos es un panorama totalmente diferente, con candidatos de diferentes vertientes y donde la posibilidad está abierta a que cualquiera conquiste, no solo los votos de maquinaria, sino los votos de todos los actores de opinión y de aquellos que no han votado nunca en la ciudad, que son una población indiferente. Bueno, nosotros vamos a unos mensajes y regresamos para que sigamos hablando ya como de lo programático, porque ya escarbamos bastante todo lo electoral. Es importante hablar sobre cuál es la visión que tiene Hugo Díaz para hacer en el municipio de Bello. Ya regresamos. Minuto 30 Play es la aplicación de video a la carta totalmente gratis. Descárgala ya en tu tienda virtual Google Play o App Store y podrás disfrutar de los mejores contenidos digitales actualizados minuto a minuto. No lo duden, pues, somos la suma de los mejores. En el municipio de Bello
Tenemos a Néstor Díez, el padre. Néstor Bonet. Néstor Restrepo, Bonet. Restrepo Restrepo Bonet. Él fue secretario de Educación. Sí, señor. Secretario de Educación de la administración de Luis Pérez Gutiérrez. Hoy quiere aspirar a la alcaldía del municipio de Bello con el apoyo del senador liberal John Jairo Roldán. Así Sí, es. señor. Tenemos a Felipe Restrepo, no lo conozco por los verdes. ¿Quién es es. ese muchacho? No leo mal de él, simplemente ahí como... No, Felipe Restrepo es actualmente concejal, obtuvo concejal. En la vez pasada fue el segundo en votación después del voto en blanco, fue el segundo con 27.000 votos, algo así. Ya, 27, y están los 4 muchachos de Centro Democrático que diría yo, usted me corrige si me equivoco, serían de la línea ya del actual mandatario Óscar Andrés Pérez, que son los que están ahí. ¿Cómo está eso? ¿Qué visualiza usted para poder posicionar, para que empecemos a hablar de lo que queremos hacer en Bello? Bueno, ¿Cómo ve la competencia? Bueno, digamos que esas son las 4 candidaturas más sonadas, la del padre Néstor, la de Felipe Restrepo, Hugo Díaz y del candidato que resulte de la administración actual. Y hay otros candidatos que se han ido decantando por otras fuerzas, por otras vertientes, que pues también están vamos a ver quiénes estarán en el punto de partida y a partir de allí, pues, valga la redundancia, poder empezar a generar estrategias. Yo creo que hoy el escenario está abierto, tenemos la posibilidad de generar alianzas, nosotros hemos sido totalmente abiertos a la posibilidad de generar un diálogo con el padre Néstor desde el Partido Liberal, con Felipe Restrepo desde el Partido Verde, con otros partidos alternativos de la ciudad. Creo que hemos hecho el ejercicio y yo me imagino que los demás también están buscando otro acercamiento y al igual hemos abierto la puerta a que otros actores, precandidatos actuales, puedan hacer parte de este ejercicio y puedan llegar a la campaña. Entonces nosotros hemos dicho que el ejercicio está en construcción, esto apenas comienza, son 5 meses que van a ser de ardua campaña y que en la calle pues se definirá cuál será el escenario en el último momento de las elecciones el 29 de octubre. Empecemos a hablar de movilidad, por ejemplo, y digo yo movilidad porque algunos manifiestan que Bello en su gran mayoría es una ciudad dormitorio, porque muchas de las personas que viven en Bello, que son oriundos de Bello, bellanitas, trabajan en Medellín o en otra parte y no en Bello. Y eso genera pues problemas de movilidad. Mire ese metro que es a reventar en las horas pico, es impresionante. Pero también uno dice, Bello tiene para ser autosostenible, para generar cosas, o cuál es la visión que usted tiene, por lo menos desde eso, 2 cosas, o sea, el trabajo de la gente en otros lugares y la movilidad y eso no es un problema solamente de Bello, no es de todo el Valle de la Aburrá. Bueno, digamos que ahí aparecen 2 escenarios. Uno es el tema de cómo se ha desarrollado territorialmente Bello, o sea, cuál ha sido el escenario de planificación de la ciudad. Ahí tenemos, digamos, 2 grandes vacíos. Uno es que el plan de ordenamiento territorial debe actualizarse lo más pronto posible y ese será uno de mis principales retos apenas llegue en el año 2024 a la alcaldía, es actualizar el plan de ordenamiento territorial que permitirá 2 cosas estructurales. Primero, darle una estructura territorial a Bello un poco más decantada. Hoy tenemos zonas de la ciudad donde se mezcla el comercio de bajo impacto con el de alto impacto, con vivienda, con industria, entonces ahí hay una revoltura que muchas veces genera dificultades en la misma convivencia sí. y en el relacionamiento entre actores. Entonces, decantar eso y en ese mismo sentido lograr un propósito que la ciudad está en mora de hacer y es la regularización de casi 20 asentamientos subnormales que tiene la ciudad. O sea, eso es un asunto supremamente complejo, estructural que tiene eso es Bello. mucha gente. No, es que hoy tenemos, esta mañana hablaba con unos actores, hoy tenemos el asentamiento subnormal más grande de Colombia. Ya superó a Suba en Bogotá, que es Granizal, la vereda Granizal con todos sus sectores. Hoy ya tenemos más de 30.000 habitantes en este asentamiento que es veredal de Bello y que necesita regularizarse y empezar a establecer cuál va a ser nuestra actuación como Estado para la garantía de los derechos de esta población. Y está Nueva Jerusalén y otros más que la ciudad de Bello hoy necesita regularizar. Entonces, eso frente al ordenamiento territorial. Y un segundo fenómeno, un segundo concepto que es muy particular y que es muy complejo de ciudad es, como tú lo decías, el tema de movilidad. Entonces
Entonces nosotros necesitamos actualizar el Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público de la ciudad. Ese plan se hizo en el año 2010-2011, pero nunca se asentó. Entonces hoy tenemos dificultades porque por donde íbamos a desarrollar vías hoy hay edificios. Entonces tenemos que actualizar el Plan Maestro de Movilidad y poder decantar la movilidad de Bello con el acompañamiento de entidades como el área metropolitana, Invías, Alcaldía de Medellín, porque tenemos proyectos conjuntos, por ejemplo la ampliación de la 65, que es un proyecto que arranca en Medellín, que va en CENU, pero que tiene que continuar hasta llegar al batallón de ingenieros. Hoy con Invías tenemos ya, y en el plan de desarrollo quedó el tema de la construcción del brazo 2 del intercambio vial de la Seca, o sea que descongestione la autopista norte y que los carros no tengan que entrar todos por la glorieta de Niquía, sino que desemboquen directamente en la regional noroccidental. Entonces ahí también hay una posibilidad de desarrollo. Y con el área metropolitana pensar en otros ejes y anillos viales. Creo que hoy la administración ha hecho el diseño de varios anillos viales que entraremos a revisar y a decantar cuál es la prioridad, porque hay zonas de la ciudad totalmente embotelladas y comunas como París, que llevan más de 6 meses totalmente embotelladas porque la única vía de acceso y cercanía que había de Bello al barrio París está cerrada porque el puente entre Santander y la Maruchenga se cayó y está en construcción y no lo han podido terminar. Entonces eso tiene embotelladísimo París y sumergido en una crisis de movilidad enorme, que los mismos ciudadanos dicen que hasta cuándo tienen que aguantar la situación que vive París. Entonces yo creo que Bello tiene unos grandes compromisos en desarrollos viales en la ciudad. Hay que decantar cuáles son los más prioritarios y empezar a trabajar en ellos, pero también en otras estrategias de movilidad, y ahí hemos planteado y se lo vamos a solicitar directamente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y es que uno de los 5 metrocables aprobados en el diseño o en el Plan de Desarrollo Nacional para diseñarse en los próximos 3 años del Plan de Desarrollo, 4 años del Plan de Desarrollo, sea un metrocable para Bello, que permita que Bello empiece a entrar en la modernidad de la movilidad y que ese metrocable pueda desarrollarse. El alcalde Daniel Quintero ha tenido a bien desarrollar muchos proyectos en el norte, pues le vamos a solicitar que siga mirando hacia el norte y en ese caso que nos apoye para que uno de los 5 metrocables que se diseñe con el área metropolitana sea el metrocable de Bello. Que ahí teníamos 2 rutas para diseñar, uno que sería Madera-París, Los Sauces, otro que sería Niquía, atravesando Estación Niquía, atravesando Niquías, Pacheli, San Martín y descargando en Villa Linda, que sería el acceso ya para la zona rural de Bello. Además es muy necesario, el norte necesita más movilidad. No, el norte no solamente, todo el Valle de la Aburrá. Mira, hay un tema que es bastante espinoso, hay unos días en que a uno se le vuelve paisaje, y lo voy a hacer hablando en primera persona. Yo no soy de aquí de Medellín, yo soy del suroeste de Antioquia, de un pueblo hermosísimo que se llama Jardín. Muy bonito. Y en la década de los 80 y 90 había un grupo que se llamaba La Escopeta. Eso tumbaron gente como si no hubiera mañana. Y la gente decía, uy, para el suroeste yo no voy por allá porque allá, mejor dicho, lo están levantando a uno. Y cuando usted en esa época viajaba hacia el suroeste, usted pasaba por todos los pisos térmicos, usted pasaba por la tierra de la guerrilla, tierra de paracos, volvía a la guerrilla, volvía a los paracos, y ahora la situación es más complicada porque hay que sumarle Clan del Golfo y los Caparros con todas sus tiendas y todo su microtráfico. Y a uno siempre le incomodaba porque donde uno vive, uno aprende a vivir con esa circunstancia de orden público. Y recién venido yo a Medellín acá, también hace ya muchos años, uno dice, uy, Bello, muy caliente, una situación muy complicada, muy jodida. Yo he sentido que han existido muchos actores que han coayudado, que han ayudado, que han propuesto, que han hecho cosas para que esa percepción que ha tenido Bello se vaya transformando, y yo lo veo así. Yo veo que ya uno no ve a Bello como ese rincón peligroso por donde uno tiene que ir o tiene que pasar o tiene que pasar cuando va por Girardota. Ya ese no es el cuento. ¿Cómo ve usted la situación de orden público y todo ese estigma y toda esa situación con las situaciones de orden público que se han presentado hoy en esta localidad?
Rubén, mira, Bello es un territorio con una población puramente pujante. Uno diría que el 99% de la población de Bello es gente trabajadora, gente que responde a un territorio, gente que quiere salir adelante. Yo vengo mencionando ahorita en mi campaña que Bello es tan bueno que nadie se quiere ir de Bello, o sea, nadie quiere salir de Bello y por ende pues es un buen vividero. Pero no podemos desconocer que existe unas estructuras criminales que históricamente han estado en el territorio, digamos que desde la década del 90 se empiezan a presentar el crecimiento del auge de estas estructuras criminales, y eso ha llevado a que durante todo este tiempo no solamente carguemos un estigma, sino que también seamos conscientes de que existe una coerción de actores irregulares en el territorio. Eso como tal ha llevado a que la gente tenga una percepción de inseguridad, y en algunas zonas como la comuna número 2 de Bello no solamente se perciba, sino que se sienta la zozobra por la inseguridad. Eso tiene que ver con la acción de los grupos irregulares. Y hay otros asuntos que tienen que ver con la ocupación de espacio público, la venta de lotes en lugares indebidos, todo el tema relacionado con la extorsión, con todos esos delitos de alto impacto que hoy la gente percibe que las cosas no están bien. Pero vuelvo y repito, siento que es más la gente que quiere apostarle al desarrollo. Yo hoy le diría... Yo estoy completamente convencido que es más la gente buena Sí, que los que hacen parte de todas esas estructuras. Yo estoy convencido de eso. Claro. Lo que pasa es que esos lunarcitos y esas cosas y esas intervenciones a veces alta gama generan todo un ruido que le hace mucho daño a la población. Claro, y lastimosamente los medios compran más esa noticia negativa que las noticias buenas que puede dar la ciudad, y por eso hoy no solamente es un tema de percepción, y es un tema que también siente la ciudadanía. Ahí yo creo que se ha atacado el problema no de la manera adecuada, y hoy tenemos una oportunidad muy grande, Rubén. Mira, las estructuras criminales se han tratado de atacar en Bello desde la acción del Estado coercitivo en aras precisamente de ir capturando y acabando con las estructuras. Llevamos 20 años tratando de acabarlas, tratando de disminuirlas, y cada vez vemos más gente en el territorio. Entonces se captura un cabecilla y inmediatamente ya está el que lo reemplaza. Entonces yo creo que se ha atacado mucho la estructura criminal por arriba, y eso hay que seguirlo haciendo, o sea, la fuerza del Estado tiene que estar allí presente, pero hoy hay una oportunidad muy, muy trascendental que no deberíamos desaprovechar en la historia, y es el tema de la paz total, y por eso yo le he propuesto desde el primer día de mi campaña al presidente Petro que Bello se convierta en el primer laboratorio de paz total urbana. Hoy ya sé que existe una mesa de negociación en la cárcel La Paz de Itagüí, donde estas estructuras criminales y otras del área metropolitana ya se sentaron a dialogar. Yo le solicité la semana pasada a través de un comunicado un gesto de paz a estas estructuras para aliviar la situación que vive la comuna número 2. Pero también... ¿La 2 es cuál? Cabañas, Cabañitas, ya. Madera, Barrio Obrero, todo ese sector ingresando a Bello por el costado occidental. Entonces le he pedido a las estructuras criminales que tengan un gesto de paz y que alivien el agobio que tienen hoy la ciudadanía. Esto no quiere decir que la fuerza pública no siga haciendo su trabajo, entonces por el contrario. Toda acción en pro de mejorar la seguridad de Bello tiene que ser asumida con toda la reciprocidad, digámoslo así, o toda la aceptación de la comunidad. Todo gesto, toda acción que vaya en pro de mejorar la seguridad de la ciudadanía será bienvenido, de donde venga el gesto. Entonces, si es de la fuerza pública, si es de las autoridades civiles, si es de las estructuras, pues bienvenido. Pero venga, Hugo, ¿usted sí cree que con este desorden que tiene Gustavo Petro y su gobierno, que no ha dado pie con bola y que nos tiene a más de uno arrepentidos los que votamos por él, por todas las chambonadas que ha hecho, ¿usted sí cree que lo de la paz total le vaya a resultar bien a Gustavo Petro? Mira, es como decimos nosotros, es una luz al final del túnel. Si es una pequeña luz, Rubén, que tenemos para aliviar el problema de la delincuencia urbana, no la podemos descartar. Porque es que ¿sabe por qué lo pregunto? Porque no han podido con los grupos al margen de la ley que tienen un estatus beligerante, o sea, que tienen por lo menos un interés político de tal cosa. Dígame, hermano,
¿Cómo hace uno con un delincuente que lo que le interesa es meterse 1 millón o 2 millones de pesos al bolsillo haciendo cualquier vuelta? Yo lo que siento, Rubén, es que no se ha hecho estructuralmente, o sea, no se ha decantado estructuralmente cuál va a ser la ruta del proceso. Yo creo que ahí es donde está el vacío. Yo creo que se hizo el anuncio sin tener clara la ruta y ahí es donde se genera la dificultad. Porque cuando usted hace el anuncio genera muchísima expectativa, empiezan los actores a acercarse al proceso, pero al no haber ruta, pues consideran que las cosas no van bien. Entonces, yo creo que hoy lo que debe hacer el gobierno nacional es, hay una voluntad por parte de las estructuras criminales de dialogar. Aprovechemos este momento, pero construyamos una ruta lógica para poder dialogar con ellos. Pero al tiempo, específicamente en Bello, se requiere que los recursos de la paz lleguen. Es que es muy absurdo, Rubén, que Bello haya sido uno de los territorios más golpeados por la violencia históricamente en el área metropolitana y no haya recibido nunca un peso para la paz. Entonces lo que nosotros estamos planteando es, Bello tiene que ser un municipio PEDET, un municipio que reciba recursos de la paz y que eso me ayude a empezar a alivianar la brecha por debajo del conflicto. ¿Cuál es la brecha por debajo del conflicto? Los jóvenes que se quedan sin oportunidades en Bello, que necesitan trabajar o estudiar, pero que el municipio no tiene los recursos suficientes para garantizar que todos estudien o que generemos nuevos empleos en la ciudad, y por eso necesitamos los recursos del gobierno nacional para, mientras se genera la discusión, si se logra generar, o la fuerza pública o los estamentos de control del Estado logran controlar a los actores irregulares, nosotros por debajo vayamos trabajando en generarle oportunidades a los jóvenes. Porque si no, siempre va a haber materia prima para la delincuencia. Usted ataca siempre por arriba, pero siempre por debajo habrá quien siga. Entonces hay que atacar el fenómeno por debajo, no por arriba. O sea, bueno, yo quiero una ñapita política y electoral y es esto que quería hablar de los aspirantes a la gobernación de Antioquia. Eso ya será una oportunidad porque esto ya acabó. O sea, donde hubieran estado los otros 2 amigos míos no habíamos podido hablar nada. Óigame, yo le digo, a usted le va a tocar apoyar por disciplina de partido, sea independientes, a Esteban Restrepo a la gobernación de Antioquia, o tiene libertad, o qué han dicho ya al interior de ese cónclave que usted mismo ha dicho que no molestan para nada. No, mira, yo creo que aquí hay un tema de disciplina de partido. Cuando uno está en un partido tiene que asumir la disciplina de votar, la disciplina de partido. Lo que pasa es que hoy existe una coalición departamental, como tú lo mencionaste al principio del programa, que viene trabajando en alianza para tratar de decantar un candidato único, y nosotros los que estamos siguiendo es esa directriz. Por eso hoy Esteban es precandidato a la gobernación de Antioquia, pero estamos apoyando su candidatura porque, vuelvo y repito, estamos convencidos de que en este bloque está el próximo gobernador de Antioquia, entonces seguiremos trabajando en esa ruta. Bueno, muy bien, ahora para finalizar, ¿por qué un Bellanita tiene que votar por Hugo Díaz? Rubén, un Bellanita tiene que votar por Hugo Díaz por 2 cosas. Primero, porque este Bellanita conoce a plenitud la ciudad, conoce las problemáticas de la ciudad y hoy está planteando respuestas y soluciones prácticas y realizables en el periodo, y que va a dejar una ruta decantada para poder avanzar en la transformación de la ciudad. Y segundo, porque consideramos que hoy los bellanitas están esperando una propuesta fresca, una propuesta renovada, una propuesta que no tenga tintes de maquinaria, y esa propuesta es la que nosotros estamos liderando, y queremos que la gente conozca más a profundidad nuestras propuestas y se siga conectando con nuestra lógica política y social que estamos liderando en Bello. Muy bien, Hugo Díaz, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí en la Suma de los Mejores, y además que me dejaron conversar a mí sin esos otros 2 muchachos. Rubén, a ti muchísimas gracias, y nuevamente a Roger y a Juan Carlos, mandarles un saludo donde estén, y gracias por la invitación y siempre en disposición de estar acá acompañando. Muy bien, y a ustedes, amigos, gracias por haber estado con nosotros, a la gente de Minuto 30, a toda la gente que nos ayuda pues a operar acá desde los estudios. No queda sino decirles un abrazo a todos. Chao. No lo duden, pues, somos la suma de los mejores.